En esta presentación realizaremos una descripción del enfoque del mecanismo de adaptación para vivir bien, que actualmente forma parte de la Política Plurinacional de Cambio Climático, que está siendo liderada por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Bien, como un pequeño antecedente, un marco legal en torno al climático, partimos desde la Constitución Política del Estado, donde da facultades a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra para gestionar el cambio climático en todo el país. Ya en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, la Ley 300, especifica las funciones que debe realizar la Autoridad de la Madre Tierra y donde se establecen las funciones y las políticas y los planes que se deben elaborar en torno a enfrentar el cambio climático. Ya en ese sentido, la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, la ley 777, ya transversaliza el enfoque de gestión de riesgos y cambio climático en todos los instrumentos de planificación en el país. Fruto de esto existe la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que está aprobada por Resolución Ministerial 060 del año 2016, donde establece las pautas para enfrentar el cambio climático en el país. En el marco del funcionamiento de la Autoridad de la Madre Tierra existe el Decreto Supremo 1696, también del año 2016, donde se establece cómo funcionará la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, sus tres mecanismos que describiremos luego. En ese ámbito también existe la Resolución Administrativa 002 del 2017, donde es un reglamento de registro y adscripción de programas, proyectos o iniciativas de que la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra está a cargo. Bien, el marco institucional y político nos indica que la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra es una entidad estratégica y autárquica, con derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica bajo la tuición del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Tiene una función principal, la de formular e implementar la política y el Plan Plurinacional de Cambio Climático. En ese sentido, es responsable de la formulación de políticas, planificación, gestión técnica y otros en planes, programas y proyectos, así como la administración y transferencia de recursos financieros relacionados con procesos y dinámicas del cambio climático en el territorio nacional. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra consta de tres mecanismos técnicos y un mecanismo financiero. Dentro de los tres mecanismos técnicos está el mecanismo conjunto, ¿no?, que tiene un enfoque holístico territorial y es una alternativa boliviana a la mercantilización de las funciones ambientales de los bosques, ya que los bosques constituyen objetos de mitigación y adaptación en estos sistemas de vida. El mecanismo de adaptación, por su parte, tiene un enfoque programático, donde existen 4 programas que actualmente vienen trabajando. El primero es Resiliencia de los sistemas de vida para la seguridad alimentaria con soberanía. El segundo programa es el de Prevención y Reducción de riesgos por impactos del cambio climático. El tercero es la Gestión integral del agua. El cuarto es Salud y educación sobre cambio climático. Entre tanto, el mecanismo de mitigación tiene un enfoque sectorial. Básicamente, son 3 sectores relacionados con la energía, la industria y los servicios básicos relacionados a la mitigación. Todo esto está articulado intergubernativa e institucionalmente en el ámbito de la gestión del conocimiento.
Y por último tenemos el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, donde se establece un mecanismo financiero para lograr unos fondos de forma de que se puedan aplicar a proyectos piloto donde se puedan mostrar los efectos de la adaptación y mitigación al cambio climático. Bueno, existen propuestas internacionales de enfoques de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, está este enfoque de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la adaptación basada en ecosistemas, que es definida como el uso de los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia más amplia de adaptación. ¿Qué quiere decir? Que conservando los servicios ambientales se puede lograr una efectiva adaptación al cambio climático. Por otra parte, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, muestra también un enfoque de adaptación basado en comunidades, donde esta estrategia está basada en las comunidades como tal, como protagonistas definitorias en procesos para disminuir la vulnerabilidad y, entre todo, aumentar la capacidad adaptativa frente a los impactos reales o esperados de la variabilidad o cambio climático. Obviamente no tenemos que desconocer las necesidades del entorno socioeconómico de las comunidades y que las comunidades más vulnerables sean las prioritarias en su atención. Otro enfoque de adaptación está basada en tecnologías que lo describe la FAO en 2003, donde se indica que la tecnología puede desempeñar un papel muy importante en la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, sistemas eficientes de riego, semillas mejoradas, tecnologías de producción orgánica, entre otras soluciones, que son opciones tecnológicas que investigan e innovan diferentes opciones para enfrentar el cambio climático. No debemos olvidar que la tecnología ancestral también está basada en este enfoque, donde se promueve que el saber local de las comunidades, el conocimiento tradicional de las comunidades es un buen punto de partida para enfrentar al cambio climático. Y por último, la adaptación basada en infraestructura, ¿no? Es un abordaje que busca aumentar la capacidad de adaptación de las obras de infraestructura, considerando en su diseño las afectaciones por cambio climático que juegan un papel determinante en el desarrollo económico. Esta base es la fuente del IDEAM 2008. Bien, nos adentramos al tema del mecanismo de adaptación para vivir bien. La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra cuenta con el mecanismo de adaptación para vivir bien. Como dijimos anteriormente, el objetivo principal es de impulsar procesos de adaptación al cambio climático, promoviendo la construcción de acciones de resiliencia climática en los sistemas de vida, con énfasis en zonas de mayor vulnerabilidad a impactos del cambio climático y desastres naturales. Bajo esta figura, el mecanismo de adaptación tiene 4 programas priorizados, y esto está expresado también en la normativa nacional. El programa de resiliencia de sistemas de vida para la seguridad y soberanía alimentaria, programa de prevención y reducción del riesgo por impactos del cambio climático, programa de gestión integral del agua y programas de educación y salud relacionados al cambio climático. El enfoque del mecanismo de adaptación se basa en un enfoque holístico e integral en armonía con la madre tierra ante impactos de efectos del cambio climático. Por una parte está la gobernanza comunal, donde se respetan la organización indígena originaria de los pueblos y de las comunidades. Por otra parte, se realiza una gestión integral del territorio y la madre tierra, que básicamente es un componente ecológico donde se establece
la protección de las funciones ambientales de la madre tierra. La ritualidad no se aparta de esto, que es el saber sociocultural de las comunidades y de los pueblos indígenas. Y por otra parte, los sistemas agroalimentarios, donde la economía productiva es la base para la soberanía alimentaria. Dicho de otra forma, en lo político institucional promovemos el saber soñar, pensar y comunicarse. En lo económico, el saber alimentarse, trabajar en reciprocidad y complementariedad. En lo sociocultural, saber crecer, escuchar y danzar. En lo ecológico, saber crecer en armonía y en equilibrio con la madre tierra. Todos estos componentes son parte de la resiliencia integral, que es la base fundamental del enfoque del mecanismo de adaptación. Bien, según la Ley 300, el artículo 56, el mecanismo de adaptación para vivir bien tiene diferentes funciones. Como primer punto está la coordinación, administración y gestión y desarrollo de intervenciones con el órgano ejecutivo, vale decir, con el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, públicas y privadas, organizaciones sociales, actores productivos en el marco de la economía plural enfocadas a procesos de adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que una de las funciones del mecanismo de adaptación es transversalizar este enfoque de adaptación en todas las organizaciones públicas y privadas. Como segundo punto tenemos el desarrollo de un marco operativo y metodológico para impulsar procesos de adaptación al cambio climático, promoviendo construcción de acciones de resiliencia climática en los sistemas de vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a desarrollar un marco operativo y metodológico que vincule la resiliencia climática con los sistemas de vida, promoviendo la protección, restauración de las funciones ambientales en los sistemas de vida de la madre tierra. Por otra parte está la innovación tecnológica y de procesos de diálogos de saberes y conocimientos tradicionales. ¿Qué quiere decir? Que se promueve las acciones de recuperación del saber ancestral, del saber comunal, del saber local en las diferentes comunidades, pueblos indígenas, donde esta riqueza no debe perderse. Por otra parte, promover y desarrollar acciones de monitoreo y evaluación de las intervenciones realizadas con los procesos y metas de adaptación al cambio climático, que quiere decir básicamente el monitoreo y la evaluación de diferentes programas, proyectos o iniciativas que se realizan en el territorio nacional y que tengan relación con la adaptación al cambio climático. Una función importante del mecanismo de adaptación son de registrar y adscribir programas, proyectos o iniciativas en el ámbito plurinacional, públicos, privados, asociativos, comunitarios y otros, en base a la reglamentación. Esta reglamentación está disponible, es la reglamentación 002 del 2017, donde se explica las acciones de registro y adscripción. ¿Qué quiere decir el registro? Es de colectar una base de datos de proyectos que estén contribuyendo a la política nacional en torno a la adaptación al cambio climático. Y la adscripción se da por la emisión de un certificado donde se confirma y se establece que el proyecto, programa o iniciativa realmente en campo implementado está haciendo un buen aporte en temas de adaptación al cambio climático. Bien, dentro de la coordinación, administración, gestión y desarrollo de intervenciones de adaptación con diferentes actores, establecemos un diagnóstico de adaptación y resiliencia que básicamente es el inicio del proceso de adscripción para luego priorizar, ¿no? Priorizar por diferentes criterios, uno de ellos, y creemos que es uno muy importante, que el nivel de vulnerabilidad que tiene el ámbito territorial donde se desarrolla un programa, proyecto o iniciativa,
se prioriza un proyecto en adaptación al cambio climático, se desarrolla una estrategia de intervención, se generan herramientas como una guía de elaboración de proyectos, guía de registro y inscripción, para luego promover la intervención territorial propiamente, establecer la operatividad del proyecto. Dentro del apoyo y articulación de instrumentos y acciones de regulación, control, evaluación, monitoreo y promoción de procesos y metas para planes y acciones de adaptación, existen 4 pilares fundamentales. Instrumentos de orientación del financiamiento de proyectos de adaptación, que actualmente lo venimos construyendo. Una estrategia para la innovación en el diálogo intercientífico. Determinación cuantitativa y cualitativa de metas e indicadores para la adaptación al cambio climático y coordinación con el sistema de monitoreo de la madre tierra y cambio climático para la evaluación y los módulos de adaptación que están funcionando. Para llevar adelante el registro y adscripción de programas, proyectos e iniciativas en cambio climático desde el enfoque del mecanismo de adaptación, se viene construyendo guías de registro y adscripción, ¿no? Estrategias para la operación, registro y adscripción, seguimiento y monitoreo, que son los fines que persigue esta actividad y esta función de registro y adscripción. El ciclo que sigue esto es desde la estrategia de operación del mecanismo de adaptación que está descrita en la normativa nacional. Un primer paso que es el registro, donde se llena un formulario que está disponible en la página web de la Autoridad de la Madre Tierra, donde se da a conocer un programa, proyecto o iniciativa. Luego se realiza una adscripción, donde ahí se corrobora los datos brindados en la anterior fase de registro, donde en la adscripción se emite un certificado que ese programa, proyecto o iniciativa está aportando a la política plurinacional de cambio climático, para realizar un seguimiento y monitoreo de estos proyectos que aportan realmente a la política nacional. Bien, el mecanismo de adaptación cuenta con 4 programas priorizados. Entre ellos está el de resiliencia de sistemas de vida para la seguridad alimentaria con soberanía, donde básicamente los criterios de evaluación de los proyectos con enfoque de seguridad alimentaria deben contener la mejora de la disponibilidad de alimentos, la mejora el acceso de los alimentos, mejora de la calidad de los alimentos y mejora de la producción sostenible y diversificada de los alimentos. El siguiente programa es el de gestión integral del agua, que mejora el almacenamiento y captación del agua. Son proyectos que se están promoviendo. Mejora la eficiencia de la conducción del agua, mejora la eficiencia de la aplicación del agua, comprende acciones de protección, conservación y recuperación de fuentes de agua, apoya el desarrollo y fortalecimiento de acuerdos, normas, instituciones y organizaciones locales para la gestión integral del agua. El Programa de Reducción y Prevención de Riesgos por Impactos del Cambio Climático realiza acciones de prevención al impacto de amenazas hidrometeorológicas, realiza acciones de preparación, realiza el monitoreo y o alerta de amenazas hidrometeorológicas, realiza acciones que apoyan a responder impactos durante el desarrollo de la amenaza hidrometeorológica, realiza acciones de ayuda humanitaria en primera respuesta a impactos de amenazas hidrometeorológicas, realiza acciones de reconstrucción de medios o sistemas de vida afectados. Todo esto con el enfoque de sistematizar esta información de proyectos, programas e iniciativas que se realizan en el ámbito nacional, en el ámbito territorial o en el ámbito privado en torno a la adaptación al cambio climático. Por su parte, el programa de salud y educación vinculadas al cambio climático realizan acciones preventivas para disminuir enfermedades derivadas de amenazas hidrometeorológicas extremas, la respuesta ante epidemias y enfermedades causadas por amenazas hidrometeorológicas, se promueve la realización para fortalecer el monitoreo, conocimiento y atención de enfermedades derivadas de las amenazas hidrometeorológicas extremas. Por otra parte,
En el programa de educación se incorpora la adaptación al cambio climático en la educación formal y no formal, recupera saberes y conocimientos locales y ancestrales y desarrolla la investigación en amenazas, exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, resiliencia, vulnerabilidad, efectos, impactos, riesgos al cambio climático. Todo esto con el fin de promover estas acciones y sistematizar a las instituciones cuyos proyectos están aportando a estas acciones descritas. Muchas gracias.